Yo tengo la fe y creo que hoy varios de los que están presentes se pueden salvar. No es realmente por el mensaje, porque me refiero al haber preparado el texto o el mensaje. Es algo que estaba pensando desde el jueves, que estaba meditando con Dios en qué poder compartir. Y aunque el estudio que hoy te quiero dar, he sacado una buena parte de un estudio teológico, te quiero hablar acerca del pecado. Al final de estas palabras, textos, durante el jueves yo estuve meditando y Dios de alguna forma no me dejaba dormir. Y se me venían muchos textos a la mente, que al final de la enseñanza te los quiero compartir. Creo yo, será y ha sido hasta este momento una reunión especial. Esperemos que Dios haga algo en los corazones. Yo quisiera que recordemos algunos puntos importantes de la predicación de la semana pasada. Los que estuvieron presentes recordarán que hablé acerca de lo que es la ley de Dios. Que la ley de Dios es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Recordarás en otro pasaje de las Escrituras que la ley de Dios es perfecta, que no tiene error. Recordarás que también se habló acerca de que el fin de esa ley es Cristo. El fin de esa ley es Cristo. Y que la ley nos sirve para conocer el pecado. La ley de Dios nos sirve para conocer el pecado. Y este es el último punto del cual quiero hablar en esta mañana, el pecado. Yo no sé si me voy a basar o voy a regir la enseñanza a lo que ya tenía plasmado en el papel, pero que sea lo que Dios quiera. Que Dios, como dice su palabra, que donde está el Espíritu de Dios, allá hay libertad. Yo quiero orar, quiero pedir ayuda a Dios. Me siento necesitado, me siento nervioso, me siento impotente. Esa es la verdad. Padre, en tu bendita misericordia, Señor, yo pongo esta reunión en tus manos. Yo no quiero que sea la emoción, quiero que sea la razón de tu palabra penetrando nuestros corazones, Dios. Que tu palabra, Dios, alumbre nuestros corazones, los quebrante, para que tú puedas hacer tu obra, Dios, desde el más pequeño hasta el más grande, Señor. Solteros, casados, como sea. Que hoy venga tu Espíritu Santo a hablarnos, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Así como las Escrituras dan la definición de lo que es la ley de Dios, como lo vimos hace 8 días, de la misma forma describe lo que es el pecado. La definición según las Sagradas Escrituras dice en el pecado en 1 de Juan 3:4 lo siguiente, ya lo hemos leído: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Todo aquel que comete pecado infringe la ley, pues el pecado es infracción de la ley. El pecado es una transgresión de la ley divina, es desobedecer la ley moral de Dios. Yo quisiera retomar brevemente el pasaje que leíamos de Romanos 7:12 la semana pasada,
que dice: de manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento es santo, justo y bueno. Y cuando una persona transgrede esa preciosa ley, que es santa, justa y buena, cuando una persona lo hace entendiendo que así es la ley, que es perfecta, cuando tú lo transgredes, de la misma forma, al ser esa ley tan especial, tan maravillosa, de la misma forma hay terribles consecuencias en la vida de un pecador por transgredir esa preciosa ley, perfecta y santa y justa y buena. Esa es la ley así de Dios, santa, justa, buena. Y cuando un hombre se atreve a transgredir la ley de Dios, tal cual lo estamos entendiendo, las consecuencias en la vida de esa persona son tremendas, son nefastas. Así lo son. Porque estás transgrediendo una ley perfecta de parte de Dios, justa, santa, buena. Una persona que infringe esta preciosa ley que Dios nos ha dado está cometiendo pecado. Y yo sé que eso a lo mejor lo entiendes en el corazón, perdón, en la mente, pero no en el corazón. En el libro de Job, leyendo yo en la semana este libro, que es muy hermoso, leía las siguientes palabras de un hombre llamado Eliú, cuando le reclamaba o le quería hacer entender a Job su necedad. Decía en el libro de Job 33, 27, 28, Él mira sobre los hombres, hablando de Dios, Él mira sobre los hombres, y al que dijere, pequé, y pervertí lo recto, y no me ha aprovechado, Dios redimirá su alma para que no pase al sepulcro, y su vida se verá en luz. Él mira sobre los hombres, y al que dijere, pequé, pervertí lo recto, y no me ha aprovechado, Dios redimirá su alma para que no pase al sepulcro, y su vida se verá en luz. En otras palabras, pequé, infringí tu santa ley, tus mandamientos santos, justos y buenos. Y esto no me ha dejado nada bueno, no me ha aprovechado en nada. Amado, el pecado no es una sustancia, como muchos lo quieren ver. El pecado no es un espíritu, como muchas denominaciones de repente quieren venir y estar orando por el espíritu de mentira y el espíritu de codicia y el espíritu de no sé qué tanto. Es cierto que existen demonios, y es cierto que cuando una persona no quiere hacer caso a la voz de Dios, sí pueden venir demonios a tu vida y atormentarte y frustrarte y castigarte y esclavizarte. Sí, sí es cierto, porque las escrituras nos dicen que existen los demonios. Y ahí tienes un hombre de Gadara que tenía demonios y muchos otros pasajes. Pero el pecado no es un espíritu. El pecado no es la carne, como otros decían, que ya tú al haber nacido ya, por eso es pecado, que la carne está en tus manos, en tu ser. No es cierto. Es simplemente una conducta voluntaria, contraria a los estándares de comportamiento prescritos por Dios. Entendamos eso. Eso es el pecado. Es simplemente una conducta voluntaria, contraria a los estándares de comportamiento ya prescritos por Dios. ¿Por qué hablar siempre del pecado? Hay personas que llegan a externar su incomodidad a este tema. Hay gente que dice, ¿por qué siempre, cada vez que asisto a una congregación o en otras que son del movimiento, siempre tienen que hablar del pecado? ¿Por qué siempre están en contra de él? Amado, las razones te las voy a dar porque están en las Escrituras. La palabra pecado
Sus verbos y sustantivos relativos a esta palabra aparecen más veces en la Biblia que la palabra misericordia, amor, bendición y salvación. Si tú estudias la palabra, la gente que lo ha hecho se dio cuenta de lo siguiente: la palabra pecado aparece más veces que las otras palabras que son buenas, que son de Dios: amor, misericordia, perdón. La palabra pecado aparece más veces que ellas. La palabra pecado aparece 800 veces en las Escrituras. Y las otras palabras, las dos que más se mencionan en las Escrituras de las 5 que te acabo de decir, solamente se mencionan 600 veces. En otras palabras, la palabra de Dios, las Escrituras, le dan un énfasis especial a este tema. Si tú lees con detenimiento, estudias con cuidado, desde el libro del Génesis hasta el Apocalipsis, te vas a dar cuenta que en cada libro siempre toma el tema del pecado y lo profundiza, y Dios lo reprende por donde le quieras buscar. Lee Proverbios, lee los Salmos, lo que quieras, Apocalipsis, los Evangelios. Jesús mismo habló del pecado más que de la salvación. Jesús habló más del pecado que de la salvación. Por ello es el énfasis. Por ello es que siempre se está constantemente hablando acerca de este tema. Porque a la gente no le gusta. Porque a la gente le huye. Hay personas que muchas veces quieren quitarle el peso a esta palabra. Y le llaman de diferentes formas o maneras para disfrazar sus acciones. Muchos le ponen el nombre de error, cuando es un pecado, pero lo disfrazas para no sentirte mal. Muchos le ponen la palabra me equivoqué. Otros te dicen es que es una debilidad. Otros te mencionan, te dicen es una enfermedad. Está enfermo de alcoholismo. No, amado. Sea como sea, transgredir la santa ley de Dios siempre te querrá decir que la persona está importando. No importa que está pecando, no importa cómo le quieras llamar. No importa si le quieres llamar error. Si tú estás infringiendo la ley de Dios, es pecado. No importa si te equivocaste. Si estás infringiendo la ley de Dios, es pecado. No importa que seas débil. Si estás infringiendo la ley de Dios, es pecado. Pero la gente, las denominaciones, quieren disfrazar las cosas para que la gente no se sienta mal. Para que la gente no se sienta redarguida y se vaya de sus lugares. Allá afuera, tú no te vas a encontrar a la gente hablando acerca de esto. De ninguna forma. ¿Sabes cuál es el mayor problema que tiene el ser humano? Es el pecado, amado. No es el cáncer. No es la vejez. No es la esterilidad. No, no lo es. No es la enfermedad. Y la gente no lo entiende y no lo quiere ver así. El mayor problema que pueda tener una persona, un individuo, es el pecado en su vida que está morando, que está actuando en contra de la ley de Dios. Ese es el mayor problema. Y tu mayor problema, como lo veíamos las semanas pasadas, no es con un hombre. No estás transgrediendo la ley del gobierno. No estás transgrediendo las reglas de esta congregación. Estás transgrediendo los mandamientos perfectos, santos y puros de Dios. Eso es pecado. Que voluntariamente tú actúas en contra de esos estándares, estatutos, mandamientos. Ese es tu mayor problema. Y por eso la gente se siente sola, deprimida. En la actualidad tenemos muchos problemas, tú lo sabes, en esta sociedad. Y los políticos, los gobiernos, las asociaciones civiles o de cualquier tipo, grupos religiosos o de cualquier índole, están tratando de solucionar estos problemas. La inseguridad,
los robos, los asesinatos, los niños de la calle, la prostitución, el alcoholismo, la drogadicción, pandillerismo, narcotráfico. Sin embargo, la gente, los gobiernos, los grupos, no se quieren dar cuenta que el pecado es la consecuencia de todos estos males que estamos viviendo. Sí les dan un nombre: narcotráfico, prostitución, robo. Pero no quieren aceptar que eso es pecado. No le quieren dar ese nombre. Sí les ponen sus faltas, les dan un nombre a esa situación, a esas acciones. Pero no quieren reconocer y no le quieren llamar las cosas como son. Pecado. Pecado. Mientras las personas no entiendan que si no dejan el pecado, y que ese es el mayor problema que pueda tener cualquier persona, mientras no dejen el pecado y haya un cambio de corazón en nuestras vidas, por más que impongamos sanciones, por más que se organicen grupos de autoayuda, de alcohólicos anónimos, de neuróticos anónimos, de superación personal, de autoestima y lo que tú quieras, por más que existan religiones y lo que tú le quieras llamar, por más que existan anexos para meter a la gente para que se restaure su vida, se reintegre a la sociedad, por más que hagamos todo ello, si la gente no entiende que se debe de dejar el pecado, que el pecado es la transgresión de la ley de Dios, y que eso te va a llevar a consecuencias muy tremendas en tu persona, en tu vida, en tu familia y en la sociedad. Por más que se haga todo ello, las cosas no van a cambiar. Tu vida no va a ser diferente. No lo va a ser. La gente, el gobierno, las denominaciones quieren cubrir el sol con un dedo. Jamás se va a poder hacer. Porque no quieren reconocer o entender la raíz de todos nuestros males, que es el pecado. El pecado es el mayor mal que pueda tener una persona, una familia, una sociedad o una nación. En una ocasión, en una exposición organizada por un comité pacifista antinuclear, se podía ver un gran cartel en esa exposición que llevaba una integrante inscripción. Decía ese título en esa exposición: venga a ver la bestia más peligrosa del mundo. La gente tenía curiosidad de ello. Los visitantes entraban y salían de ese lugar furiosos. ¿Cuál era la razón? Entraban en un cuarto oscuro y de enfrente de ellos estaba un espejo, el único objeto que estaba iluminado. Todo lo demás era oscuro, todo. Y solamente enfrente de ti había un espejo que estaba iluminado. El visitante entraba y veía en su cabeza, cuando se reflejaba, la siguiente frase, el siguiente texto: usted es la bestia más peligrosa del mundo, pues el hombre es el único animal que desde la creación está estudiando los medios posibles para destruir a otros seres vivos y recientemente ha llegado a obtener medios para destruir en pocos minutos a la propia raza humana. Y la gente salía furiosa. Tú eres la primer bestia, el primer animal, el primer ser más peligroso que pueda tener la sociedad. Porque tú mismo, ser humano, transgrediendo la ley de Dios, estás haciéndole daño a los demás. Empiezas a hacer invenciones para la bomba atómica y no sé cuántas cosas más. Armas nucleares, estrategias de guerra. Ver cómo políticamente puedes destruir a una nación para que se muera de hambre. Y no está lejos de la realidad, es una verdad lo que decían en esa exposición. Venga a ver la bestia más peligrosa del mundo. Y pasabas en un cuarto oscuro y te veías. Amado, piensa esto. El hombre, con toda su ciencia, ha podido llegar a conocer órganos muy importantes del ser humano: el corazón, los pulmones, el cerebro. Con toda su ciencia han podido llegar, pero jamás ha podido llegar una persona
un médico, un filósofo, a entrar al corazón del ser humano. Un hombre llamado Moody decía lo siguiente: el día que un hombre invente, cree una cámara donde pueda fotografiar tu corazón, ese día jamás la gente va a querer tomarse fotografías. Porque si toman tu corazón, una foto de cómo está ese órgano o esa conciencia, esa mente, ese alma que está allá adentro, ¿cómo se verá? ¿Cómo se verá? Si tuviese yo una máquina aquí hoy y pasase al frente cada uno y te tomásemos una foto en el corazón, tu alma, tu conciencia, ¿qué cosa saldría de ahí? Sería como las radiografías, cuando tú sabes que tienes un problema y que vas con el doctor y dices, ¿sabe qué? Me duele cierta parte del cuerpo, vayas, tomes una radiografía, a ver qué tiene. Y vas y te las enseñas y te las muestra y te dice, mire, usted tiene este problema, tiene cáncer. Y te asustas y te espantas. ¿Te imaginas que pudiéramos tener esa máquina, ese aparato? Y que tú me dijeras, mira, ¿sabes qué? No sé qué está pasando en mi vida. Me siento mal, me siento frustrada, me duele algo aquí adentro, no sé qué es. Ok, déjame tomarte a ver una foto, una radiografía, a ver qué está ahí adentro. Y la tomamos y te la enseño. Y te digo, tu problema es el pecado. Tu problema es tu maldad. Tu problema es transgredir los mandamientos, la ley perfecta de Dios. Y cada uno de los que estamos aquí presentes, sabemos muy bien cómo está nuestro corazón. Lo sabemos muy bien. Esto es lo que hace el pecado en la vida de una persona, familia, sociedad o nación. Te destruye, te acaba, te destroza. Piensa por qué está tu vida espiritual como está. No es porque eres pobre, no lo es. No es porque eres anciano, no es porque no estás casado, no es porque eres adolescente. ¿Cómo está tu vida espiritual hoy? ¿Cómo te sientes hoy delante de Dios? Si realmente hoy viniste a buscar a Dios con seriedad para que las cosas cambien porque quieres una oportunidad, ¿cómo te encuentras este día, espiritualmente hablando? ¿Qué está en tu corazón? ¿Qué necesidad, qué angustia, qué tristeza, qué amargura? ¿Sabes por qué es? Por el pecado. No es otra cosa. El mayor enemigo que tiene el ser humano es el pecado. Pero el problema aquí, lo peor de todo, es que el hombre lo hace voluntariamente. Voluntariamente. Yo quiero que veamos algunas cualidades innatas del pecado. ¿Qué quiere decir esto? Efectos que vienen naturalmente pegados, que son parte del pecado cuando una persona lo realiza. Para que te des cuenta cuánto mal, cuánto destruye el pecado en la vida de una persona. A veces la gente me preocupa porque saben que pecaron, pero no se sienten mal. Sus conciencias están atormentadas, cauterizadas, no entienden. Y vas a ver dentro de estos puntos, cualidades innatas del pecado. ¿Por qué no entienden? La primera cualidad que quiero que veamos es que el pecado produce autoengaño, no mostrando las consecuencias del mismo pecado en tu vida. El pecado produce autoengaño en la vida de una persona. Vamos a leer Hebreos 11, 23 al 25. Voy a hacer énfasis solamente en el pasaje o en el versículo 25. Dice, por la fe, Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses porque le vieron un niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón.
escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo mayores riquezas del vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. ¿Qué es lo que quiero resaltar con este pasaje? Aquí la Escritura te deja claramente dicho que el pecado te trae goce y deleite temporal. Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Y esta parte es importante, porque realmente el pecado te trae un gozo, una satisfacción. Es una verdad. El practicar un pecado te trae una satisfacción y un deleite. Eso es obvio. La gente lo entiende. Cuando los muchachos van y fornican, sienten una satisfacción física. Pero ¿sabes cuál es el asunto? Que ese es temporal, momentánea, no es permanente. Dios no nos miente. Dios nos habla siempre con verdad. Dios siempre te va a hablar como las cosas son. El pecado trae gozo en tu vida, trae un deleite. Y esto es lo que nos preocupa cuando la gente no lo entiende. Cuando la gente está viviendo constantemente en su rutina, en su vida separados de Dios, no alcanza a entender que realmente ese pecado sí te trae un deleite. Sí lo viven, pero no lo razonan. Sí lo hacen. Sí van y cometen sus maldades, sus pecados y sus atrocidades, pero no razonan lo que te quiero mencionar. Este pecado que te trae un deleite, que te trae una satisfacción, no te va a mostrar las consecuencias cuando tú estés siendo tentado para cometer cierta acción. No te lo va a mostrar. Y es ahí en donde viene el engaño del pecado en la vida de la persona. Siempre te va a mencionar o te va a mostrar lo más hermoso. Te va a mostrar las cosas muy fáciles. Te va a mostrar que vas a ser una persona que vas a encontrar una satisfacción en él. Pero no te va a mostrar las consecuencias cuando tú actúes infringiendo la ley de Dios. Cuando tú actúes haciendo lo que tú sabes que te va a agradar, pero que no lo debes de hacer. Y es importante que lo entiendas. No te va a mencionar, nunca te va a mostrar los problemas, las consecuencias, lo que está atrás. No te lo va a mencionar, ni te lo va a mostrar. Siempre te va a poner las cosas fáciles. Te va a poner el deleite, el gozo. El texto es muy claro y te dice que tú debes de entender y razonar lo siguiente. Aunque es cierto que trae un gozo y un deleite, dice que son temporales. Los deleites temporales del pecado. Son temporales. Pensemos esto. ¿Cuánto te dura una borrachera? ¿Un día? ¿2 días? Aparentemente la gente está riendo, está feliz, está gozosa, aparentemente. ¿Cuánto te puede durar? Hay quienes se pueden aventar, si quieres, 1 mes, pero de repente le tienen que parar. Es temporal. ¿Cuánto te puede durar una fornicación? 5 o 10 segundos. El hecho de la satisfacción más plena que te trae una relación sexual. 5 o 10 segundos. ¿Cuánto te puede durar el estar al lado con una persona que no es tu pareja, agarrado de la mano y besuqueándote con él? Es temporal. ¿Cuánto te puede durar el gozo, la satisfacción de estar escuchando la música mundana? ¿Cuánto dura una canción normalmente? 3 minutos. Es todo lo que puede durar. Y se termina y la puedes volver a poner. Pero se termina. Y la puedes volver a poner. Pero se termina. Y la puedes volver a poner. Pero se termina. Se termina. Son deleites temporales. Es una satisfacción momentánea. Las verdaderas dichas y gozos que pueda tener el ser humano no las vas a encontrar en el pecado.
o transgrediendo la ley de Dios. Las vas a encontrar en la vida en Cristo Jesús, pues Él es eterno. Él siempre permanece por toda la eternidad. Él es el que fue, el que es y el que será. Él permanece para siempre, Él es fiel. Las bienaventuranzas que Cristo habló son el verdadero gozo y deleite que pueda tener una persona. Si tú las analizas, si tú las estudias, esa es la verdadera satisfacción. Y esos son permanentes. Esas no terminan. Esas las tienes en el corazón, las puedes vivir aquí en esta tierra y las puedes vivir por toda la eternidad, día con día, minuto tras minuto, semana tras semana, día tras día. De eso no acaba, porque Dios es eterno. Mas el pecado es temporal su gozo, es temporal su deleite. ¿Cuánto te puede durar un partido de fútbol? ¿Hora y media? ¿Y ya se acabó? ¿Qué? Terminaste de decirlo y al rato ya empiezas con tu vida normal. ¿Y qué pasó? Se terminó. Y después quieres volver a ver otro partido para volver a sentir un poquito de gozo y satisfacción. Y otra vez temporal. ¡Ay, gol! Y se acabó. Se terminó. Y es temporal. Es temporal. Y la gente no entiende esto. La gente no comprende. Sí sabe. Porque en su vida diaria cuando peca, sabe que eso le trae cierta satisfacción, pero momentánea, pero no permanente. El pecado es una trampa mortal. Así lo es. Es una trampa mortal. Una vez que has probado, que lo has probado, y que te gustó, y te trajo deleite el practicarlo, termina, pues es temporal. Cuando termina, buscas más. Termina y buscas más. Te vuelves a satisfacer. Termina y buscas más. Te vuelves a satisfacer, buscas otras cosas. Y termina y buscas más. Y es ahí cuando te das cuenta que el pecado empieza a aumentar tanto en variedad como en cantidad. Porque como quieres estar siempre estando con ese deleite, esa satisfacción en tu vida, y no te das cuenta que es temporal, que va a acabar, buscas otra forma de que eso te pueda satisfacer en tu alma. Por ponerte un ejemplo, una persona que por primera vez toma una cerveza, agarra y se la toma, y te aseguro algo, muchos lo hacen temblando, porque es su primer cerveza. ¿Y qué va a pasar? ¿Y si se entera mi papá? ¿Y si me pasa algo? ¿Y si? No sé. Muchos lo hacen hasta temblando. No es tu primer cerveza. Te la tomas. Y se acabó la satisfacción. Sentiste bonito aquí. Como raspaba. Y así dice la Escritura. Que te entra como si te satisfaciera muchísimo. Pero al final es muerte. Te va a ocasionar problemas. Y después de eso, ¿sabes qué terminó? Y te tomas otra. Y esa satisfacción la sientes, pero se termina. Y entonces te tomas otra. Y ya después no vas a estar contento con puras cervezas. De tal manera que tú ves ahora a la gente que está tan ligada al alcoholismo, a ese pecado, que ya te pueden tomar alcohol del 96. Que es gente que está afuera, aún a sus mismos casas, agarrando las lociones. ¿Has escuchado? ¿Has escuchado que gente ya está traumada? Porque no pueden salir adelante, porque están esclavizados a ese pecado. Porque uno les llevó a otro, se acabó esa satisfacción, busco más. ¿Qué te quiere decir? Que aumenta en variedad y en cantidad. De tal manera que esa persona, al no encontrar otra cosa más, se han llegado a tomar las lociones porque contienen cierto grado de alcohol. Aumenta en cantidad y en variedad. Una joven cuando fornica, es cierto que te trae satisfacción, pero terminas de pecar y te sientes, ¿y qué pasó? ¿Y ahora qué? Y te sientes frustrada, te sientes sucia,
Pero como quieres deleitarte más, gozarte más en esos pecados temporales, te lleva a tener otra relación con la misma persona. Y después otra relación y se te vuelve un hábito y te esclavizas. Y después la satisfacción que te trae el puro hecho de tener una relación sexual con la persona ya no te llena, que de repente te empiezan a invitar a ver pornografía, teniendo relaciones sexuales. ¿Qué estamos viendo? El pecado aumenta en variedad y en cantidad. ¿Por qué? Porque cuando lo pruebas y sabes que termina, quieres más. Pero como ya te empiezas a acostumbrar a ese mismo gozo, a ese mismo deleite, quieres que haya algo nuevo. Y buscas cosas nuevas que te van a traer satisfacción, entre comillas. Y la persona podrá a lo mejor hasta practicar después una orgía, metiéndose muchos hombres con mujeres y cambiando parejas. Esa es una verdad. Ahí están los casos afuera. Ahí están los antros de vicio. La gente que empezó a tomar por una vez en su vida una cuba, una cerveza, lo que tú quieras. ¿Sabes dónde terminan? En los antros de vicio. ¿Por qué? Porque quieren más y ya no nada más les satisface la cerveza. Ahora quieren ver a una mujer desnuda. Ahora quieren hacer cosas que sabes que están mal a la conciencia del ser humano. Así pasa. El joven que empieza con el cigarro y se termina el cigarro y sabes que te está haciendo efecto, provocando daños en tu cuerpo, en el pulmón, te puede dar cáncer. Se termina. ¿Cuánto puede durar un cigarro? Yo nunca fumé en mi vida. 2 minutos. ¿Cuánto te puede durar un cigarro? 1 minuto. Hay quienes parecen pipas. Ahí están, parecen trenes. De veras. Yo conocí amigos en la prepa que se aventaban cajetilla tras cajetilla. Y eso me está dando a mí razones para hacer entenderte esto que te estoy diciendo. Aumenta en variedad y en cantidad. Empezaron con el cigarro y al rato dices, pues ya esto ya me aburrió. Algo nuevo, la marihuana. Pero esto ya me aburrió. Algo nuevo, la cocaína. Aumenta en variedad y en cantidad. Algo nuevo, te empieza a inyectar sustancias. Y empiezas a cruzarte, meter unas sustancias químicas con otras. Y la gente se empieza a perder. Los deleites temporales del pecado te muestran la satisfacción por delante, pero no te muestra las consecuencias. No te las muestra. No te muestra que te vas a acabar tú esclavizado a ese pecado. No te muestra que tú vas a ser el siguiente hombre, la siguiente mujer, el siguiente jovencito, adolescente, que vas a estar en una pulquería. No te lo muestra. ¿Tú crees que la gente que está ahora en la pulquería pensaba algún día en su vida estar en ese lugar? Yo te aseguro que no. ¿Tú crees que la gente que está ahorita de indigente, mendigando pan, pensaba algún día estar en esa situación? Yo te aseguro que no. Me imagino que tenían sueños buenos. Me imagino que tenían deseos buenos en su vida, tener una familia, ser buenas personas y lo que tú quieras. Te lo aseguro. Yo te aseguro que las mujeres que están ahorita prostituyéndose, porque empezaron con el pecado, empezaron dándose permisos, acostarse con uno, con otro, después se les hizo un hábito, y después hasta sabían que tenían o tenían la oportunidad de ganar dinero con ello, teniendo una satisfacción temporal, un deleite temporal. No se imaginaron estar ahorita vendiendo sus cuerpos. ¿Por qué? Porque el pecado aumenta en cantidad y en variedad. Los homosexuales que están ahí prostituyéndose, yo te aseguro que de pequeños no se imaginaban estar en esa situación de agonía, de muertos en vida. Te lo aseguro. Yo te aseguro que la gente que está ahorita recluida en las prisiones, no se imaginaron que iban a estar ahí. Se les hizo fácil robar una pluma.
Se les hizo fácil robarle el dinero a su mamá del cambio. Se les hizo fácil robarse los 5 o 10 pesos del trabajo. Y después lo invitaron a hacer un negocio ilícito y se les hace fácil. Te muestran el deleite, vas a tener dinero, vas a comprarte la ropa, vas a hacer lo que quieras. Te muestran el deleite temporal. Pero no te muestran las consecuencias. Y te empezaste a meter en eso. Se te volvió un hábito, un pecado esclavizarte a tomar cosas ajenas. Y de repente te invitan, vente, vamos a hacer un robo. Y por eso hay tanto delincuente. Ellos no se imaginaron estar ahorita en la cárcel. Te lo aseguro. Esa no es su voluntad ni es su deseo. ¿Qué pasa? La gente no entiende que esos pecados, cualquier pecado, es temporal, es pasajero, es momentáneo. Y el que transgredas la ley santa, justa, perfecta, buena de Dios, te trae terribles consecuencias. Terribles. Por eso te vuelvo a repetir, ¿cómo está tu corazón? ¿Cómo estás espiritualmente el día de hoy? El pecado deslumbra a la persona, pero no le muestra las consecuencias. Esconde el pago hasta que lo cometes. Hasta que lo cometes, te muestra el pago y la culpabilidad de ello. Si la gente entendiera e hiciese de esta verdad parte en su vida de lo que dice las Escrituras, la paga del pecado. La paga del pecado. La paga del pecado. ¿Qué es? Muerte. Pero la gente no lo entiende. La gente no lo entiende. Muchos de ustedes no lo quieren entender. La paga del pecado es muerte. Te estás muriendo por cuanto sigues transgrediendo la ley de Dios. Sigues viendo el cajón, sigues diciendo tus mentiras, te sigues enojando, te sigues amargando contra tus seres queridos o contra la gente allá afuera. No lo quiere entender. Que tuvieses un papelito aquí en tu frente que te dijeran cada vez que ves al espejo, la paga del pecado es muerte, la paga del pecado es muerte. Te aseguro que pensarías mejor las cosas. Que entenderías de qué me sirve irme a meter a fornicar con una persona si sé que me voy a morir. Sí, me va a gustar un rato, pero me voy a morir. Me va a traer problemas fuertes en mi vida. Fuertes. Te voy a poner el ejemplo. Perdón que hable a lo mejor mucho de la fornicación, pero te soy honesto. Mucha de la consejería que a veces nosotros tenemos tiene que ver con problemas sexuales. Te puedo mencionar problemas de robo y lo que tú quieras. Pero bueno, es una verdad. Este mundo está pervertido, está inmundamente trastornado, está pervertido en la sexualidad. Es un hecho. Imagínate esa jovencita que al principio se le deslumbra que va a tener su primera relación sexual con aquel que se supone es el príncipe de su vida, su príncipe azul, la persona a la que más ama. Se le viene el pensamiento de decir, será lo máximo, será lo máximo. Voy a conocer el verdadero amor. Y termina de hacer su relación sexual. Cuando es la primera vez. Cuando termina, en ese momento, tú sabes cómo se siente una mujer así. Tú lo sabes. Testimonios hay muchos. Se siente sucia. Se siente triste. Se siente angustiada. Hay quienes pudiesen pasar por cuadros de depresión, por lo que estuvo pasando en su vida, por la acción que tuvieron en ese momento. Se frustran.
y se apaga esa luz que estaba en tu corazón, limpia, y que tenías que haberla guardado hasta el día del matrimonio, seas hombre o seas mujer. Porque a los varones también les pasa esto. Pensaste que eras lo mejor. 20 segundos, tu satisfacción. Y terminó, ¿y qué? Así se siente la persona. Y empiezan los pensamientos y las preguntas: ¿por qué me siento así? ¿Por qué me siento mal? ¿Por qué después de haber terminado la relación sexual con la persona a la que yo más amo, me siento sucia, vacía? Y es más, físicamente te sientes mal, porque es tu primera relación sexual. Estuvo el pecado mostrándote el deleite, el gozo, la satisfacción. Pero no te mostró las consecuencias. Terminas de hacer esa relación, hablando de este caso hipotético, y empiezan las preguntas: ¿y si me quedo embarazada? ¿Y si me abandona? ¿Y si me da una enfermedad de transmisión sexual? Y ahí es en donde, cuando terminaste de hacer el pecado, viene el Espíritu, tu conciencia, y te hace entender lo que te decía. Hasta que lo terminas, te das cuenta de la gravedad del asunto. En el mero acto no. Ahí te pasan muchas ideas y pensamientos y le das vuelta a las ideas, sus fantasías. Pero terminando, te quedas frustrado y frustrada. El pecado te deja ver solo la atracción, el deleite y el gozo, pero esconde las consecuencias, y son temporales, amado. Son temporales. Tienes que entenderlo. Un ejemplo claro en la Biblia de esto, tú recordarás la parábola del hijo pródigo, que este hombre le dijo a su padre: dame todos mis bienes y ahorita yo me voy y me los gasto, ¿verdad? Ahorita yo agarro todo y me voy y disfruto de la vida. Así lo pensó, el deleite, pero era temporal. Si ese hombre, ese joven, el hijo pródigo, se le hubiese mostrado y le hubiera dicho: mira, si tú vas a cometer esa tontería, te vas a ir aparentemente a disfrutar de todo lo que tú tienes, de lo que dio de tu padre, de tu herencia, vas a terminar tragando con los animales, con los cerdos. Pero el pecado no te lo muestra. Si ese joven se hubiese dado cuenta y hubiera entendido que la paga del pecado es muerte, que lo que iba a hacer era transgredir la ley de Dios, que iba a ofender a su padre, que iba a ofender a Dios, pues tú sabes que dice en ese pasaje que regresando decía: he pecado contra el cielo y contra ti. Sabía lo que estaba haciendo. Si ese joven hubiese entendido todo lo que le iba a pasar, hubiese entendido que era temporal, que no iba a durar para toda su vida, que el dinero se le iba a acabar y que iba a estar tragando con los cerdos, yo te aseguro algo: si lo hubiese entendido, no se hubiera arriesgado a hacerlo. Y hay gente que aún peor, entendiendo que te puede pasar eso, vas y lo haces. Yo no sé qué tengas en la cabeza. Yo no sé qué esté aquí, en tu cerebro. Es triste, pero es una verdad. Es una realidad que el pecado es el peor daño, mayor problema que tenga el ser humano. ¿Qué más? El pecado te destruye el alma. ¿De qué forma destruye el pecado el alma? Te adormece la conciencia, para que no repruebes ciertas cosas que están mal. Te adormece la conciencia de tal forma que ya no entiendes lo que estás haciendo. Ya no lo entiendes. Piensas que es normal. Piensas que no hay gravedad en el asunto. Y te voy a poner un ejemplo que está en Génesis, de un hombre llamado Esaú,
que dice las Escrituras, Génesis 25, 30 al 34, y dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto, fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió: vendedme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí, yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él le juró, y vendió a Jacob su primogenitura. Ve hasta dónde llega el pecado en la vida de una persona. No te hace entender la gravedad de lo que estás haciendo. Este hombre se atrevió a vender su primogenitura por un plato de lentejas. ¿Hasta dónde estaba su mente? ¿Cuán pervertido estaba? ¿Cuán ciego? No entendía lo que estaba haciendo. ¿Cuánta gente no hace lo mismo? Cambiando cosas valiosas por tu pecado. Y no entiendes que eso está destruyendo tu alma. Tu conciencia la hace menos insensible. Esa es la verdad. Cometes atrocidades, tonterías. Este hombre se atrevió. Y fíjate lo que pensaba: pues si voy a morir, pues mejor ahorita lleno la panza, traigo deleite temporal, y pues ya lo que pase, pues lo que pase. No medía las consecuencias. Se engañaba. El pecado afecta la capacidad de razonar, destroza la razón del hombre. Hace rato veíamos ese título que decía: venga a conocer la bestia. La bestia más difícil, la más inmunda, tu mayor problema cuando practicas el pecado, el hombre. Te hace como bestia, como animal, cuando tú practicas el pecado. Porque no razonas. Te voy a leer unos pasajes. Proverbios 6:32 dice lo siguiente: mas el que comete adulterio es falto de entendimiento. El que comete adulterio es falto de entendimiento. ¿Qué te está hablando ahí? Que ya no razona la persona, que le faltan criterios, que perdió sus principios, que los dejó. Mas el que comete adulterio es falto de entendimiento. Tu razón ya no funciona, ya no sirve. Corrompe su alma, la destruye el que tal hace. Proverbios 7, 22 al 23 dice: al punto se marchó tras ella. Y fíjate cómo te hace el ejemplo, el similar. Al punto se marchó tras ella, como va el buey al degolladero. ¿Cómo te dice Dios que ve al hombre cuando comete un pecado? Como un buey, como un animal, que no entiende, que no razona. Las bestias, tú sabes que no tienen la razón, y esos hacen lo que quieren. El ser humano no, a diferencia del hombre, tiene una razón, una voluntad, un alma. Y cuando peca, fíjate lo que ocasiona en la vida de la persona. ¿Cómo te ve Dios? Como va el buey al degolladero. Como va el buey al degolladero. Y después dice: y como el necio. Necio. Así te ve Dios. A las prisiones para ser castigado. Y después, como el ave. Otra vez otro animal. Con un cerebro muy pequeñito. Como el ave que se apresura a la red. Y no sabe que es contra su vida, hasta que la saeta traspasa su corazón. El pecado afecta la capacidad de razonar. Pierdes la razón, pierdes el juicio. ¿Qué más? El pecado endurece el corazón. Hebreos 3:13 dice lo siguiente: antes exhortaos los unos a los otros cada día. Entre tanto, que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño
del pecado. ¿El pecado qué hace? Endurece el corazón. El pecado endurece el corazón para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. La palabra endurecer quiere decir que una persona se obstina voluntariamente. No es algo así como que raro, que hay gente que a veces se acerca y me dice, es que hermano, yo tengo mi corazón bien duro. Pues sí, sí lo has de tener duro, pero no es involuntario, es voluntario. Es obstinarte voluntariamente a tener esas actitudes, a no querer reconocer tus faltas, tus errores, a no querer entender que Dios te ve como lo que eres, un pecador, una persona que no tiene la ley de Dios en su corazón. Por más razones que le des a una persona para persuadirla a que deje de hacer lo malo y no lo hace, es porque su corazón está endurecido. Por ponerte un ejemplo, tú escuchas aquí enseñanzas que hablan del cielo y te dicen, mira, arrepiéntete, busca a Dios, deja tu pecado, te vas a ir al cielo, hay una nueva tierra. Y te prometen cosas por medio de las Escrituras, pero no cambias. Tu corazón está obstinado a seguir haciendo lo malo. Y te hablamos del cielo y no haces caso. Y después te hablamos del infierno. Te llevamos a la otra parte. Ok, te quiero hablar de las cosas bonitas. Te quiero hablar de las promesas de Dios, cómo te vas a sentir, la esperanza que tienes de nueva vida, la esperanza eterna, y no cambias. Y te hablan del infierno. Te dicen, te vas a perder por toda la eternidad, vas a sufrir, vas a padecer, te vas a ir con tu familia, vas a estar entre las llamas. Y no cambias. Se endurece el corazón. Te obstinas voluntariamente. Te decimos, mira, te estás haciendo daño. Deja de fumar, deja de tomar, deja de amargarte. Te estás causando problemas físicos. No cambias. Te obstinas en seguir pecando. O te decimos, bueno, ya no lo hagas por ti. Hazlo por tu familia. Hazlo por tus hijos. Mira qué ejemplo les estás dando. Mira cómo se encuentran. Hazlo por ellos. No cambian. No cambian. El pecado te endurece, amado. Y a lo mejor aquí, muchos de los que ya tienen semanas, meses o años, vas a entender por qué Dios no te perdona. Porque no entiendes que el pecado es tu peor enemigo y que no te va a llevar a nada bueno, a nada. Que no entiendes que el pecado es temporal, pero no te muestra las consecuencias eternas y aquí en esta tierra. Que no entiendes que cuando tú cometes pecado, te vuelves como una bestia, como un animal, ya no razonas. Imagínate irte a robarle a otra persona. ¿Qué clase de animal somos? Irle a robar a tu prójimo y que no te importa que si se quedó sin comer, que si le puede dar una enfermedad porque le sacaste una pistola, yo no lo sé. Te vuelves una bestia, ya no razonas. El sábado me decía una hermana que iba ella en su carro y que adelante de ella iba un carro de mucho mejor marca del año. Y agarraron 3 personas, uno de ellos con metralleta, y lo empezaron a bajar. Y ella se hizo a un lado y se fue. Dios la guardó. ¿Hasta dónde llega el pecado del hombre? Te endurece el corazón. Te pueden bajar estando con una mujer a tu lado, con tus hijos atrás, y no les importa, te bajan, te matan. El pecado te endurece, te lleva más maldad. Así es el pecado. Y a veces por eso no te salvas. Y ojalá hoy entiendas, porque al principio yo te dije, yo tengo fe, créeme, para que hoy muchos, varios, se salven. Que entiendas tu problema, que entiendas que estás mal. Ayer también sábado venía yo a una reunión y vieras qué tristeza me dio. Había una mujer
vendiendo un periódico, yo no lo puedo llamar periódico, con una mujer en la portada, con los senos casi de fuera, con un pequeño brasier, y decía como título, ahora las pompis. Y la mujer como que sonriendo. Una mujer vendiendo ese material. El pecado te ciega, te endurece el corazón, te hace verte como una bestia, ya no razonas. Y paso a la siguiente cuadra donde está un semáforo y un joven con el mismo periódico, pasándolo delante de todos los automovilistas para que lo compren. Eso es pecado. Y la gente no lo entiende así. Es un error, es la cultura, somos débiles, le ponen muchos nombres. Es pecado, es pecado. Y por eso estamos así. Nuestra sociedad está perdida. La gente se muere. Es pecado. Transgredir la ley de Dios. Obrar en contra de sus mandamientos. Santos, justos, buenos. Y olvídate, cuando empiezas a pensar esas cosas, ves tanta porquería. Es que la gente se pierde. Pasé por un lugar donde estaban muchas personas y un grupo de rock estaba ahí tocando. Y la gente danzando como animales, como bestias, sin razón, sin entendimiento, llenando su hueco, su vacío y su alma. Las mujeres prostituyéndose, y todo por el pecado. ¿Y tú cómo estás? El pecado te hace pensar que no haces nada grave. Proverbios 30:20 dice, el proceder de la mujer adúltera es así. Come, limpia su boca y dice, no he hecho maldad. El pecado te hace pensar que no has hecho nada grave. El proceder de la mujer adúltera es así. Come. En otras palabras está diciendo, va y se mete con cualquier persona que no es su marido. Va y adultera pues para pronto. Va y come. Se satisface pues. Hace lo que quiere. Se mete con otro hombre. Come, limpia su boca y dice, no he hecho maldad. No he hecho maldad. No me importan mis hijos. Ellos no me vieron. No he hecho maldad. No me importa mi marido. No, yo no he hecho maldad. A mí no me importa Dios, no he hecho maldad. Hasta ese grado llega el pecado en la vida de una persona. De esta forma piensa el pecador. Los mandamientos de Dios quedan lejos de tu mente y de tu vida. Y amado, ¿sabes algo? El pecado te embrutece. Perdóname la palabra, pero te hace como un idiota. Así actúa la gente. Y Dios sabe que no lo hago por menosprecio, ni lo digo así. Lo digo porque yo quiero que brille la verdad. Cuánto quisiera yo, y la iglesia sabes, que oramos para que esa gente se convierta a Cristo. Ese es nuestro deseo, para que tú te arrepientas y le pidas perdón a Dios, para que entiendas el grande problema que tienes en tu vida, que se llama el pecado, y que has hecho caso omiso a él, que no has querido ver su importancia, la profundidad, el gran daño que te hace, y que por eso estamos así, que por eso el mundo está de cabeza. Los siguientes textos, que son 5, son los que yo te decía al principio de la enseñanza, que Dios me traía a la mente. ¿Cómo se siente un pecador? Aparte de que te destruye el alma, te destruye la conciencia, te destruye tu persona, tu corazón.
lo endurece. Aparte de eso, ¿cómo se siente? Y brillaban los textos. Y créeme, no me podía dormir. Agarré mi cajón, me puse a escribirlos y al siguiente día los busqué. Y son textos que tú has escuchado. Pero ojalá Dios te brille en tu entendimiento para que puedas entender cómo se siente un pecador espiritualmente hablando. ¿Cómo describe espiritualmente las Escrituras a aquellas personas que pecan? Apocalipsis 3:17 dice: porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado. Así te ve Dios, desventurado. Lo contrario a las bienaventuranzas. Triste, solo, deprimido. Tú dices, yo soy rico. Yo te digo, no lo eres. Tú eres un desventurado, miserable. Así te ve Dios. Miserable, pobre, ciego, que no alcanzas a ver más allá, que no alcanzas a ver la ley de Dios, que no alcanzas a ver el mal que le haces a la gente. Ciego, ciego, que no percibes. Ciego, así te sientes espiritualmente. Ciego, que no puedes caminar, que te sientes enclaustrado, que te sientes encerrado, como en cuatro paredes, todo oscuro. Ciego, ciego y desnudo, desnudo a los ojos de Dios, que no puedes ocultar nada. Así se siente un pecador, desnudo, que no tiene nada. Así es. Tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. No sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Así te ve Dios. Así se siente uno espiritualmente, desnudo. Te da vergüenza. Te sientes avergonzado. Tú piensa, ahorita que una persona se desnude, ¿qué pensaría esa persona? ¿Qué sentiría? Una vergüenza, un dolor, un quererse esconder. Así es el pecador. ¿Cómo más se siente? Romanos 7:24. Pablo decía, miserable de mí. Miserable. Te sientes una miseria, una basura. Te sientes lo peor que puedas imaginarte en esta tierra. Sientes que no eres un ser humano, miserable, que no tienes esperanza, que la vida no tiene sentido, que tu vida es una rutina, y no hay nada bueno en él. Miserable. Así es el pecador. Así se siente cuando está solas en su cuarto, cuando va al trabajo y sabe que no está bien con Dios, se siente miserable. Desnudo, pobre, ciego, desventurado. ¿Cómo más? Isaías 1:4 dice, oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. ¿Cómo te ve Dios cuando tú estás pecando? Cargado de maldad. ¿Has visto que luego la gente emocionalmente se siente angustiado, con cargas, con culpabilidad, nada le da paz y siente como un pesado costal atrás que día con día lo tiene que estar cargando? Son sus pecados, gente
pecadora, pueblo cargado de maldad. Te sientes ahí con un bulto, espiritualmente hablando. Te sientes atormentado, sientes que no tienes libertad. Cargado de maldad. Generación de malignos, hijos depravados. Así te sientes, un depravado. Ves a un pequeño niño y cuando supiste que estuviste viendo pornografía, hiciste violaciones y lo que tú quieras, y ves a una criatura pequeña, empieza tu corazón, tu conciencia a redarguirte. Perverso, inmundo, depravado, pecador, lleno de maldad. Así se siente el pecador. Cargado de maldad, como un hijo depravado, como cuando tú estás a lo mejor viendo pornografía en tu tele o en el internet y estás ahí bien concentrado y de repente tu mamá abre la puerta y te ve y tú no te das cuenta y volteas. Te sientes mal, depravado, cargado, sucio, pobre, desnudo. Así te ve Dios. Así se siente el pecador. ¿Qué más? Juan 8:34 dice, Jesús les respondió, de cierto os digo, palabras de Cristo, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Te sientes esclavo. Piensa esto. Estás ciego en un cuarto donde no puedes ver y tienes una soledad terrible. Y aparte eres esclavo y traes unos grilletes aquí y en las manos y que no te dejan en paz. Esclavo. Triste, angustiado, desnudo, miserable. Así te ve Dios. Esclavo, te sientes esclavo. Sabes que no puedes por ti solo. Sabes que hay algo que te está atando y no te deja en paz. Tu pecado. De cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Esclavo. Y por último, Romanos 3:12. Todos se desviaron. Sabes que en tu corazón sientes que te desviaste del camino, que no vas por buen camino, que te estás perdiendo. Así se siente el pecador, desviado, que perdió la brújula. ¿Cómo más? A una se hicieron inútiles. Te sientes inútil. Te sientes inútil. Como estiércol. Como basura. Como una bestia. Inútil. Inútil. Que no puedes hacer nada. Que no puedes hacer más por tus hijos. Estás inútil. Que no puedes hacer nada por tu esposo. Estás inútil. Que no puedes hacer nada por tus padres. Estás inútil. Por tu pecado. Porque te desviaste. Porque estás cegado. Porque estás esclavizado con unos grilletes. Porque estás en un cuarto de 4 paredes, todo oscuro, y no ves más allá. Así se siente el pecador. Así es el pecador. Yo quisiera, para terminar, solamente mencionar el pasaje que habíamos comentado de Job. Job 33, que dice, Él mira sobre los hombres, Dios,
Él mira sobre los hombres, y al que dijere, reconociere, se humillare, pequé, transgredí tu ley, Dios. Soy una bestia. Mi corazón está duro. Estoy ciego. Estoy pobre. Soy un miserable. Soy un desventurado. Pequé. Pervertí lo recto. Y no me ha aprovechado. Nada bueno hay. Basura. Dios redimirá su alma. Te perdonará. Te justificará. Para que no pases al sepulcro. Porque toda la paga del pecado es muerte. Y su vida se verá en luz. Cierra tus ojos. ¿Cómo estás delante de Dios? ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo te sientes hoy delante de Él? Espiritualmente, ¿cómo te encuentras? Ahora entenderás por qué de repente se te vienen esos pensamientos o ese sentimiento de miseria, de que eres un inútil, de que te sientes esclavo, que estás ciego, de que eres un desventurado, un pobre, desnudo a los ojos de Dios. La paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. No es un juego. El pecado ha sido tu voluntad obstinada a transgredir esa perfecta ley de Dios, sus santos mandamientos. Ha sido tu voluntad, tu deseo. Y creíste que eso te iba a hacer feliz, que eso te iba a traer dicha, gozo, paz. Pero no es cierto. Terminaste de ese pecado y volviste a otro. Y terminaste y volviste a otro. Y cada vez se aumentaban más. Más era la maldad que tú empezabas a hacer en tu vida. Y hasta el día de hoy yo no sé cómo te encuentres. Pero si la Escritura dice que la paga del pecado es muerte, hoy si tú te mueres, sabes perfectamente a dónde te vas. Sabes a dónde se dirige tu alma. Sabes que muy bien tu conciencia no te da la tranquilidad para decirle: Señor, recibe mi espíritu. Porque soy desventurado, porque soy un miserable, porque soy como una bestia, porque estoy podrido, porque el pecado me engañó, pero a mí también me gustó. Porque transgredí tu perfecta ley, tu preciosa ley, tu santa ley, tus mandamientos. Ahora podrás entender por qué esos leprosos decían: ¡inmundo! Así se sentían en el corazón. ¡Inmundo! ¡Soy un inútil! Siendo honestos, ¿cuántos de ustedes, siendo francos delante de Dios, se sienten como te lo describí, de acuerdo a como las Escrituras dicen que se siente un pecador? ¿Cuántos de ustedes reconocen que delante de Dios tu vida está mal? Y que sabes que esas palabras
de miseria, de desvío, de ceguera, de pobreza, de desnudez, realmente la sientes en tu alma. Quien de ustedes se sienta así, yo te quiero pedir un favor. Levanta tu mano. Bien levantada. Bien levantada. ¿Y qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Bájala. Yo creo que es momento de llorar, de doblar tus rodillas y pedirle perdón a Dios. De humillarte. De confesar cada uno de tus pecados. De reconocer cuánto daño te ha hecho el pecado en tu vida. No te habías dado cuenta. O no querías darte cuenta. Gloria al Señor. Pero amado, si hoy tú te sientes así, realmente estás dispuesto a arrepentirte y a pedirle perdón a Dios. Búscalo. Háblale. Tú dirás, es que no sé orar. Orar es simplemente platicar con Él. Abrir tu corazón. Decirle lo que está dentro, en tu alma. Créeme algo, yo tengo la fe de que hoy Dios pueda perdonar a alguno de los presentes. Y si tú eres cristiano, ora, pídele a Dios por los que se sienten así miserables, porque tú sabes lo que es sentirse así. Tú sabes lo que es estar ciego. Tú sabes lo que es estar esclavo. Tú sabes lo que es sentirse miserable, pobre, desnudo, desventurado. Tú y yo lo sabemos. Te voy a leer de nuevo el pasaje de Job. Él mira sobre los hombres, y al que dijere, pequé y pervertí lo recto, y no me ha aprovechado. Dios, Jesús, su Espíritu, redimirá su alma para que no pase al sepulcro, para que no mueras eternamente, sino que su vida se verá en luz. Si estás ciego, que Dios te muestre su luz, su perdón, su amor.
horrible es sentirse miserable. Qué horrible es sentirse ciego, desventurado, pobre y desnudo. Qué horrible es sentirte cargado de maldad. Qué horrible es saber que te has desviado del camino. Qué horrible es saber que tu comportamiento ha sido como la de un animal, sin razón, haciéndole daño a la gente, a Dios. ¡Qué frustración! Amado, hoy escucha la voz de Dios, su Espíritu, que te quiere guiar a arrepentirte, a que confieses y a que te apartes. Que hoy puedas ser tú como aquella mujer adúltera que Jesús le dijo: vete y no peques más. No peques más. No peques más. La reunión ha terminado. Quien se quiera quedar tenga la libertad. Y los demás, por favor, en silencio. Si Dios quiere, nos vemos el próximo domingo. Que Dios les bendiga.